¿Qué tal? Les doy la bienvenida a este nuevo programa de UMAC TV, el video podcast Somos Polo, donde compartimos información que también aparece en la Gaceta Digital de la Patagonia y que tiene que ver con los conocimientos científicos, pero también con los saberes ciudadanos y con las representaciones artísticas de la Patagonia Austral, de este territorio en el que habitamos. Hoy día queremos conversar específicamente acerca de una presentación que hubo en un seminario sobre el envejecimiento demográfico global y sus implicaciones, donde se puso sobre la mesa la discusión acerca de los estereotipos negativos y el edadismo asociados a esta etapa de la vida, de la tercera edad. La investigadora a cargo de esta presentación propuso el concepto de justicia ocupacional para asegurar la participación significativa de las personas mayores y el fortalecimiento de los vínculos sociales como claves para una experiencia de envejecimiento positiva. Y dijo, urge redefinir bienestar y ocupación para una vida longeva y plena. Esta investigadora específicamente es la doctora Oscarina Palma. Oscarina es terapeuta ocupacional y doctora en procesos de discapacidad, dependencia y fin de la vida. Es académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Magallanes y realizó una presentación en la Jornada de Envejecimiento 360 organizada por la carrera de Kinesiología y la Revista Austral de Biomedicina de la Universidad. Oscarina, muchas gracias por aceptar esta invitación para hablar acerca de un tema que nos importa a todos y a todas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Paula? Muchas gracias por la invitación. Bien, comencemos hablando directamente entonces. ¿Qué es el edadismo? Bueno, el edadismo. El edadismo es un concepto que todos tenemos de una u otra forma incorporado, de una forma adquirida culturalmente. Tiene que ver con dar un cierto eh, estigma, ¿cierto? O estereotipo a lo que tiene que ver con la edad. Y esto puede ser para jóvenes de poca edad o puede ser para personas mayores. En este caso, en este contexto que estamos hablando, el edadismo hace relación con una discriminación por edad hacia las personas mayores, pensando en que ellas tienen menos capacidades, ¿verdad? Tienen menos posibilidades de participación y por eso también se provoca como una cierta exclusión social de lo que es su incorporación normal a la vida. Entonces siempre se les restringe un poco, hay cosas que no pueden hacer, o a veces no se les conversa, por ejemplo, a las personas mayores. Mm. No sé si te ha pasado alguna vez. A veces uno visita una casa y solamente saluda a la persona mayor que está ahí y no se le habla, no se le integra, ¿cierto? Como una más. Mm. O, Sí. por ejemplo, en el ámbito más clásico del ambiente como más civil, ¿cierto? De repente no tienen presencia las personas mayores, no se les da el espacio ni la relevancia que debieran tener, con la experiencia que tienen principalmente. ¿Tú dirías entonces que Esa, vivimos en una cultura edadista? yo creo que sí, Mm. marcada más bien por una tendencia a sobrevalorar lo que es el exitismo, el capacitismo, las capacidades de las personas, ¿cierto? La belleza, la juventud, y qué es lo que todos quieren, que todos buscan, ¿cierto? Y todo lo que no es tan querido queda un poco relegado y por ende, ¿cierto? Marginado de los espacios más importantes de participación social. Claro. A lo que le falta colágeno desaparece un poco del mapa. Eh, Exactamente. Oscarina, ¿en qué esta cultura edadista, en qué mundo vive? Ujú. Específicamente, ¿cuál es el contexto de envejecimiento que tenemos en Chile? ¿Cuáles son las cifras que tú manejas? Bueno, el tema del envejecimiento ha sido un temazo estas últimas décadas, no es solamente a nivel nacional, sino que a nivel global, mundial, ¿cierto? Que ha aumentado mucho lo que es la población de personas mayores. Particularmente en Chile, ¿cierto? Se habla actualmente que estamos en un 14% APP de porcentaje de personas sobre los 65 años a nivel país, ¿cierto? Y estas cifras a nivel mundial han ido aumentando, yo diría, en estos últimos 30 años de manera impresionante. Es decir, se ha doblado la cantidad de personas mayores en el mundo y se espera que para el 2050 se llegue hasta triplicar estas cifras. Mm. Hay cifras que se manejan
desde la ONU, ¿cierto? O desde la CEPAL, que hablan de que en el 2050, una de cada 6 personas sería una persona mayor, por ejemplo, ¿cierto? Entonces son cifras impresionantes. Lo que nos habla de que ha aumentado, ¿cierto?, la cantidad, es decir, hay más personas mayores, pero además se suma otro tema que no es menor, que es que estas personas mayores que crecieron, ¿cierto?, como número, además viven más años. Es decir, se suma el tema de la longevidad. Tenemos más personas mayores y además cada vez las personas que nacen, ¿cierto?, tienen una esperanza de vida que es mayor. Por ejemplo, las personas que nacen hoy día se espera que sean centenarios, que tengan 100, que mueran cerca de los 100 años. Ahí tal vez esto se pueda proyectar más, ¿cierto? Con todos estos avances tecnológicos de la medicina, ¿cierto? Ha ido en aumento lo que es la esperanza de vida de las personas. Tú decías en la presentación que hiciste esa vez en el CADI, donde se realizó esta jornada académica de envejecimiento 360, que urgía redefinir un par de conceptos que son clave para ti, que es bienestar y el otro, ocupación. Y también hablas acerca del bienestar y propósito. Me gustaría que pudieras ahondar en esos dos conceptos, de bienestar y propósito, qué implica, para que después hablemos de qué se entiende por vida plena. Ok. Sí, mira, justamente en relación a lo que estábamos hablando, ¿cierto? Que tiene que ver con este tema de la longevidad. Voy a vivir más años. Entonces, ¿qué esperamos todos? Que los años que vivamos sean buenos años, ¿cierto? Que no los vivamos tristes, que no los vivamos asustados, que no los vivamos enfermas o enfermos, ¿cierto? Entonces, O el objetivo del empobrecidos. gran... También, sí, ese es otro tema, ¿cierto? Porque acuérdate que hay determinantes sociales que son aquellas, desde de la OMS se plantean que hay aspectos que determinan, ¿cierto?, la forma en cómo tú vas a vivir y vas a envejecer. O sea, es una cosa, mi envejecimiento va a depender de un montón de factores que se sumaron durante todo el trayecto de mi vida. Algunos estructurales, ¿cierto?, como el género, la posición económica, ¿verdad?, el territorio, mi etnia, ¿ah?, que me dan ya un cierto margen donde yo me voy a mover por esta determinación social, ¿cierto? Y luego algunos factores intermedios que tienen que ver con condiciones de vida, ¿cierto? Alguna accesibilidad o algunos otros elementos que yo he ido ganando durante mi trayectoria vital. Y estas condicionantes van a determinar de una u otra forma si este envejecimiento va a ser más empobrecido, como dices tú, ¿cierto? O más positivo, más favorable, o va a ser un envejecimiento incluso con menos esperanza de vida, porque los determinantes sociales inciden incluso en estos elementos que son, que parecen más biológicos, que no son puramente biológicos, finalmente. Son sociales, son políticos, ¿cierto? Eh, y por supuesto nos afectan a todos. Por lo tanto, estos determinantes, dentro de ellos hay algunos que sí se pueden manejar y que tienen que ver con ciertas políticas, ¿cierto? Orientadas a lo que es la equidad, que debiéramos considerar, y algunos otros elementos que son un poco más complejos, ¿cierto? Porque tienen que ver con culturas eh, milenaria, digamos, que han provocado inequidades e injusticias sociales durante años y años, Claro. ¿cierto? Pero volviendo a tu pregunta, Sí, te saqué, disculpa, queremos- te distraje. disculpa. Es que te distraje Sí, con ese comentario del empobrecimiento, pero sí, te había preguntado por bienestar y propósito. sí, claro. Volviendo a eso, queremos vivir bien, entonces dentro de lo que podemos manejar, ¿cierto? Considerando que tenemos estos determinantes, sí o sí. El vivir bien, ¿cierto? ¿Qué es vivir bien? ¿Qué es bienestar? A lo mejor lo que yo entiendo por bienestar es distinto a lo que tú entiendes por bienestar. Así que te digo, ¿qué es para ti vivir bien? ¿No? Me vas a mencionar dos o tres cosas, ¿cierto? Otra. Bueno, dentro de las corrientes de la psicología se habla de dos grandes columnas, ¿cierto?, que tienen que ver con el bienestar hedónico, ya que es la corriente hedónica, donde la felicidad sería una suma de momentos placenteros, ¿ya? Pasarlo bien, digamos, disfrutar la vida. Y una corriente eudaimónica,
que está más centrada en el propósito, en la autorrealización y el significado. Es decir, yo participo en cosas, hago cosas que tienen un sentido, que tienen un propósito para mí. Y siento que me estoy desarrollando y creciendo cuando participo en estas actividades. ¿Ya? Ambos elementos confluyen en mi percepción de felicidad. ¿Ah? Qué tan feliz me siento con mi vida. Pero por supuesto como terapeuta ocupacional, porque tú sabes que yo soy terapeuta Sí. ocupacional, ¿cierto? Me engancho desde este segundo enfoque y miramos entonces cómo el participar en cosas significativas, ¿cierto? En tener un propósito, se asocia mucho al sentido de la ocupación. ¿Qué es la ocupación para las personas, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, la ocupación en que yo uso mi tiempo libre. ¿Qué hago con el tiempo? Un tremendo tema que daría para otra conversación, ¿cierto? Sí. ¿Qué hago con mi tiempo libre cuando soy persona mayor, ¿cierto? ¿Cómo sigo disfrutando de la vida? ¿Cómo sigo creciendo y desarrollándome? eh, y sintiendo que tengo propósito cuando ya no estoy siendo, entre comillas, productiva para la sociedad, cuando estoy jubilada, ¿cierto? ¿Cómo me reconstruyo entonces y encuentro algunas ocupaciones que tengan sentido para mí? Porque eso tiene que dar nuevamente que ver con mi sentirme bien y con mi identidad, seguir teniendo una identidad, independiente de que ya no realizo la misma ocupación de antes, o que yo no tengo el mismo rol de antes, de mamá, ¿cierto? O de esposa, incluso como viuda podría, o como, o como persona jubilada, ¿cierto? Reinventar un rol con ocupaciones que me hagan sentido. Esa es un poco la invitación desde la mirada del concepto de bienestar y ocupación, sin desconocer que este envejecimiento, ¿cierto?, va a estar cruzado por otras múltiples, ¿cierto?, procesos biológicos, sociales, políticos, etcétera, y que van a incidir en el cómo se produzca. ¿Y cómo incide en la idea de lograr una vida plena el tener un propósito? ¿Es necesario tener un propósito? Eh, Bueno, según múltiples autores, ¿cierto? El sentido, eh, el sentido de la vida, ¿cierto? Es lo que nos impulsa a seguir avanzando, ¿cierto? No, cuando uno tiene un proyecto vital, uno piensa en futuro. Si no hay proyecto, es difícil pensar en futuro y de repente tú te puedes encontrar con personas que viven el día a día nomás, pero no están sintiendo que caminan hacia algo. Esa sensación de propósito, ¿cierto? De que tú tienes un logro y meta, también te da un sentido de autoestima, te da un sentido de autoeficacia. Tú eres eficaz porque puedes ir logrando algo, ¿cierto? Ir desarrollando algo. Y todo esto incide, como te decía yo, en esta identidad. ¿Ah? Para mí no es para mí solamente, ¿cierto? ¿Cierto? En el ámbito de la terapia ocupacional, eso se llama identidad ocupacional. ¿Ya? Y mezclando con, como tú me presentaste al principio, ¿cierto? Yo te hablaba de la justicia ocupacional. Y la justicia ocupacional es un concepto, ¿cierto?, de dos autoras internacionales en ciencia de la ocupación, que son Elizabeth Townsend y Anne Wilcock, y que hablan de la importancia de poder participar en aquellas ocupaciones que son significativas para ti, ¿ya? Si hablamos del edadismo, ¿cierto? Si hablamos de los temores, ¿cierto? Si hablamos de los aspectos sociales, muchas veces hay algunas restricciones de las personas para poder hacer las ocupaciones que son significativas para ellos. Y eso es lo que se persigue a través de la justicia ocupacional, que haya una equidad, que haya realmente la posibilidad de hacer aquellas cosas que para mí son importantes y que me dan el ánimo para levantarme de un día a otro, para hacer cosas, ¿cierto? Para planificar. Muchas de estas ocupaciones además tienen que ver con otras personas, porque la mayoría de las cosas que hacemos, ¿cierto?, inciden en que también nos permiten pertenecer a algún espacio. Si tú te das cuenta, piensa en las cosas que te gusta hacer a ti. ¿No? A lo mejor, no sé, si tú tienes algún hobby, No, trabajar nadas, nomás, trabajar. tienes alguna actividad deportiva, tienes alguna actividad cultural que te gusta hacer, o juntarte con amigas, con amigos. Muchas veces el solo hecho de la socialización es considerado una ocupación significativa. Estar con otras personas que me, que me hagan, ¿cierto?, sentirme
perteneciente, ¿cierto?, a un grupo, a una generación, a un espacio. Dentro de las investigaciones que yo he revisado, por ejemplo, hay ocupaciones que eh, ayudan a las personas a sentirse muy bien en este periodo y que tiene que ver, por ejemplo, con ayudar a otras personas, con dirigir, participar en organizaciones y asumir roles directivos, por ejemplo. ¿No? Las personas que tienen eh, ocupaciones que no siempre cuando hablamos de ocupación estamos pensando en ir a hacer gimnasia, por ejemplo, o hacer actividad física, porque muchas veces se asocia el envejecimiento como el envejecimiento activo. Pero yo te estoy hablando de otro tipo de, de vinculación, de participación, ¿cierto? Que tiene que ver con hacer aquello que para ti es importante, algo, algo que te guste a ti, y que puede ser una actividad contemplativa, por ejemplo. Ah, puede ser leer, ¿cierto? Puede ser encontrarte con amigos, como te decía, o pintar o hacer otra. Es tan personal, ¿ah? Es un significado para ti personal, incluso podríamos decir hasta espiritual para ti. Y en esa construcción tú sigues construyéndote. Y mientras uno sigue construyéndose y desarrollándose, uno sigue estando viva y queriendo estar viva, que es uno de los grandes temas que pasa de repente con las personas mayores, que también está cruzado con la salud mental, ¿cierto? Donde de repente empieza a haber un aumento, ¿cierto?, de personas que tienen problemas de salud mental en el sentido de que se deprimen, ¿cierto? Acuérdate que la soledad también, que es un tema que toqué en la charla, Mm. es un tremendo, es una alarma, ¿cierto? Eh, es una alarma que se prende igual eh, como la obesidad o como los cánceres, etcétera. Me puede provocar la misma problemática en términos de mi salud mental, ¿cierto? Que otros problemas que son más de corte incluso biológico, físico. Esta Oscarina, percepción de soledad. precisamente yo quería abordar contigo ese tema en específico, pero antes quería saber si tú puedes hablarnos de cómo se encuentran las personas mayores en nuestra región, a propósito de las investigaciones que has realizado, si podemos acotar un poco más al territorio, ¿cuál es la situación que estamos viviendo aquí en Magallanes? ¿Tenemos mayor longevidad? ¿Tenemos más actividades o menos? ¿El clima está afectando mucho? ¿O esto que yo tiraba como broma? Que no, yo solo trabajo y que en el fondo entre broma y broma la verdad se asoma, como decía mi abuelo. Eh, Hay mucha gente que de pronto jubila y no sabe qué hacer con su vida porque efectivamente se dedicó básicamente a trabajar. Entonces, ¿cómo está eso a nivel regional? Sí, bueno, mi estilo de investigación es cualitativo. Por Mm, lo tanto, la estadística no te podría decir cómo está la población, sería inventar algo. Ahora, sí tengo una percepción, de acuerdo a un poco lo que yo he podido sondear con las investigaciones que hemos realizado, mm, ¿cierto? Eh, en función a cómo está o cuáles podrían ser los factores que pueden incidir de manera distinta en nuestro territorio y ser un problema que se asocia además a lo que puede pasar en el envejecimiento a nivel regional. A nivel regional nosotros tenemos una tasa un poco más alta de personas mayores que el resto del país, mm, en términos generales, ¿ya? Eh, y de este grupo de personas, hay muchos programas ahora, ¿cierto?, de la municipalidad, de salud, etcétera, etcétera, incluso del CADI dentro de la universidad, que ofrecen alternativas de participación. O sea, hay un conocimiento, ¿cierto?, que se ha estado trasvasijando mm. en las redes, digamos, para que la gente pueda tener un mayor índice de participación. Pero yo creo que nuestra región afecta también, por supuesto, las condiciones climáticas, ¿no? El tema de los vientos, por ejemplo, es un gran tema, ¿cierto? La gente, cuando empieza la temporada de vientos o días malos, la gente tiende a quedarse en sus casas, por ejemplo, ¿cierto? Eh, También está el aislamiento, porque estamos hablando de población, que tenemos una población urbana, pero también tenemos un sector importante de población rural.
donde realmente el acceso a poder estar con otras personas se hace mucho más complejo. Por lo tanto, ahí también habría que pensar, ¿cierto?, en formas distintas de llegar a estos grupos que están un poco más aislados, a estas personas que están un poco más aisladas para su participación. Yo te diría que en general las mujeres participan más que los hombres, Mm, por lo menos lo que he podido observar. Tienen como más esta facilidad de asumir que necesitan ser más gregarias, ¿ah? Se buscan un poco en general. Hay más clubes, si pones actividades, la mayoría de personas que va a asistir va a ser mujeres. A los mm, hombres mm, les cuesta más salir, ¿ya? Algunos participan, principalmente en estas líneas más de dirigentes, de clubes. Pero hay, por ejemplo, algunas actividades bien entretenidas en la región. Yo conozco algunos, por ejemplo, un grupo de personas que hace Newcom, que es voleibol ligero, ¿ya? Que participan en esta actividad que es mixta y ya sobre los 50 empiezan a participar y hacen voleibol. Entre paréntesis les ha ido regio porque han ido a Brasil a competir, a Argentina. Entonces suman a la actividad que les gusta, la mayoría eran amantes del voleibol antes. mm, Yo hago voleibol, de hecho, por eso comento esto más cercanamente. Y participan en una actividad que les gusta, pero que está adaptado, es un deporte adaptado. claro. Entonces ya no hay remaches, por ejemplo. No hay tantas posibilidades de lesiones, que es un poco lo que asusta cuando uno ya está mayor. Mm. Pero además se mezcla porque ellos viajan, y hacen viajes juntos. Entonces van como te decía, a Brasil, Argentina o al resto del país y tienen encuentros. Entonces tienen la actividad que les gusta, tienen que planificarse para lo que viene, ¿cierto? En 3 meses más, en un año más, etcétera, que son sus campeonatos, etcétera. Entonces, si tú te fijas ahí también, se da esta dinámica que yo te hablaba, ¿cierto? De poder participar en algo que te guste. Entonces, hay diversas opciones, diría yo, pero falta cambiar un poco el paradigma de las mismas personas mayores frente a que sí es necesario hacer cosas, pues, sí es necesario seguir desarrollando intereses, a lo mejor que están guardados, ¿cierto? Que no pudieron hacer en su tiempo, ¿cierto? Y opciones, como te digo, hay. Lo que falta un poco es que se movilice cada quien en la búsqueda también de estos espacios sociales y de participación. Oscarina, hablemos de las determinantes que impiden que uno siga ese camino que tú propones, ¿cierto? De hecho, no sé qué tantas alternativas puede haber en otros lugares más apartados de la región, porque creo que estamos hablando más bien de Punta Arenas, ¿cierto? Puede ser Puerto Natales, pero ya conforme se van achicando las poblaciones, también se van reduciendo las alternativas. Y Ujú. también hay otras condicionantes que son socioeconómicas, culturales, y de eso me gustaría hablar contigo en el contexto de qué es el envejecimiento múltiple. Ujú. Sí, un poco lo toqué hace un rato atrás, Mm, ¿cierto? No hay una forma de envejecer única, ¿cierto? No se grafica así una manera de envejecer. Eh, Hay personas que pueden envejecer, que se les nota mucho más los años, ¿cierto? Eh, o que tienen muchas más enfermedades asociadas, ¿cierto? O pérdida de capacidades que otras personas. Y los ritmos del envejecimiento también son distintas en distintas personas, ¿ya? Algunas de estas determinantes, ¿cierto?, sociales que te hablaba al principio, pueden ser más biológicas, ¿cierto? Em, Perdón, las determinantes sociales pueden ser más estructurales, pero además se suman a algunas condiciones biológicas particulares de la persona, ¿cierto? Que tienen que ver con su tipología, sus enfermedades previas, ¿cierto? Y los estilos de vida también que han tenido que inciden en la salud actual. Pero también están las determinantes políticas, ¿cierto?, sociales y económicas que han hecho que ciertos grupos hayan sido históricamente más desfavorecidos que mm, otros. En este tema, por ejemplo, si hablamos de género, no es igual cómo envejecen los hombres que cómo envejecen las mujeres. Ahí tenemos una diferencia dada por un determinante social, que es, en este caso, el género, ¿cierto? A las mujeres se les asocia más con una
con con el tema del cuidado, por ejemplo, lo que implica que han tenido actividades laborales, muchas de ellas no remuneradas durante mucho tiempo, ¿cierto? Se asocia también con más número de enfermedades, eh, con más fragilidad y más vulnerabilidad finalmente por las condiciones a las que han estado expuestas, con trabajo de repente no bien remunerados o teniendo lapsus en sus cotizaciones, etcétera, lo que también incide en, en los beneficios económicos que reciben ya siendo personas mayores. En el caso de los hombres es un poco distinto, ¿cierto? Ahora a los hombres se les suma otro tema que también es un poco anecdótico también comentarlo, ¿cierto? Anecdótico digo, por ejemplo, a los hombres el tema de la soledad les pesa más que a las mujeres, ¿ah? Según algunas encuestas. Les cuesta más este tema de vivir solos. ¿Sí? Y muchos de ellos buscan pareja posterior a enviudez, por ejemplo. ¿Ah? Mientras que las mujeres, fíjate que no tanto, y tienen en algunas encuestas, ¿cierto?, algún porcentaje de insatisfacción por vivir solas menor que los hombres y estando en la misma condición, por ejemplo. Pero Ahí eso las tiene mujeres mucha tenemos lógica, otros perdón, recursos, Oscarina, tiene otros mucha recursos. lógica con el hecho de que la mujer normalmente es la que se hace cargo de todo lo que hay que hacer en el hogar, cuida a la familia completa, incluida el marido, y entonces después cuando ella no está, el marido no sabe mucho qué Hay más hacer, dependencia, es mucho más dependiente el hombre. claro. Por ahí podría estar la hipótesis Mm, de esto, ¿cierto? Aunque no lo he investigado en profundidad, pero pudiese ser, tener esa lógica, mm, pareciera tener esa lógica, sí, sí, ¿cierto? la experiencia dice. Sí, sí, Oscarina, sí. vamos llegando ya hacia el final del programa. Antes de terminar, me gustaría que pudiéramos abordar el tema de la soledad, que lo has mencionado a lo largo de la entrevista. Em, Ujú. ¿Cuán sola está la gente, digamos, en la tercera edad? Ya me queda claro que en general es más como le afecta al hombre que a la mujer, pero ¿qué importancia tiene en ese contexto la construcción de redes? Que tú lo relevabas mucho en esa presentación que hiciste. Sí, sí, justamente, bueno, se ha demostrado científicamente en realidad cómo la socialización, la participación social es uno de los pilares del buen envejecimiento. O sea, definitivamente cuando hablamos de investigación cualitativa, ¿cierto? Se habla de la percepción de bienestar y la percepción de bienestar de las personas em, que participan, ¿cierto? Socialmente, que tienen redes, que tienen contactos significativos con personas, ya sean familiares. No estoy hablando de cantidad de personas, ¿ah? Mm, Estamos hablando de calidad mm, de las relaciones sociales, ¿m? O de los espacios de pertenencia social. Estas personas van a tener una mejor percepción de bienestar que personas que no estén participando, que estén solas, digamos, que no tengan muchas visitas o que no salgan, porque la tendencia es como a quedarse en la casa también, ¿cierto? Que no salgan eh, y estén mucho solas o solos, ¿verdad? Entonces, hay una relación, ¿cierto? Casi inseparable, diría yo, con este tema de la participación, ya que te fijas la palabra participación en sí ya me habla de una cosa activa, por un lado, ¿cierto? Y hablamos de participación social, es decir, ojalá estas actividades que yo pueda hacer, que generalmente voy a hacerlas por otro, para otro o con otros, mm. ¿cierto? Me permitan tener ese sentido también de pertenencia, ¿ah? De pertenencia social. Entonces, hablamos de coocupaciones en terapia ocupacional, que son las ocupaciones que uno realiza con otras personas, ¿cierto? Con otro, para otro. Y esas son las que generalmente me proveen de mayor percepción de bienestar, de ambos bienestares, ¿ah? De los que hablábamos, ¿cierto? De este idónico de pasarlo bien, Mm, ¿cierto? De sentir que estoy disfrutando el momento, pequeños momentos, ¿cierto? Y también el sentido de propósito, ¿ah? Que tiene que ver con estar con otros. A veces da lo mismo que estás haciendo, pero estás con otras personas. mm. Y ese sentido también es
el significado que queremos rescatar. Bien, Oscarina. Me imagino que sigues investigando en el área, así que es muy probable que tengamos más novedades tuyas más adelante. Cuenta con el apoyo de la plataforma de Gaceta Polo para dar a conocer toda esta información que es relevante para toda nuestra sociedad, porque la natalidad es muy baja, así que el envejecimiento es lo único seguro. Que estés muy bien, Oscarina. Muchas gracias, Paula. Chao. Bien, y después de esta entrevista queremos hacer un breve repaso por algunas noticias que hemos publicado en Gaceta Polo. Les invitamos ahora a ver este breve video. Especialistas de 15 países entregan recomendaciones para conservar turberas de Magallanes. Tras una serie de recorridos y observaciones en terreno, una delegación internacional elaboró un documento que reconoce avances en protección, pero enfatiza la alta integridad ecológica de estos ecosistemas y la necesidad de resguardarlos frente a crecientes presiones productivas. Glaciar Grey atraviesa una de las mínimas dimensiones de sus últimos 120.000 años. Evidencia geológica y glaciológica reciente muestra que el glaciar Grey alcanza una de las menores extensiones registradas en los últimos 120.000 años. El estudio aporta antecedentes clave para comprender la dinámica de los glaciares patagónicos y su vínculo con los cambios climáticos del pasado y del presente. Ramón Díaz Seterovich y la novela policial. Para escribir de estos temas a veces basta con abrir un diario. En conversación con Polo, el escritor reflexiona sobre la novela policial como un género profundamente conectado con la realidad social. Su mirada vincula literatura y contexto histórico, mostrando cómo la narrativa policial puede operar como una lectura crítica del presente. Bien, les invitamos entonces a revisar estas y otras noticias en nuestra página web que pueden encontrar en polo.umag.cl, porque este video podcast es otro formato para una plataforma informativa que ya existe y que pueden visitar todos los días. También recuerden que tenemos un perfil en Instagram donde hacemos promoción muchísimo más sucinta, más breve de las noticias que cubrimos con mayor profundidad en nuestra web y que luego desarrollamos aquí en este video podcast de UMAG TV, un programa realizado por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Magallanes. A continuación los dejamos con un reportaje realizado precisamente por nuestro equipo de nuestro canal que se llama Fitzroy, la ciudad inconclusa, un barrio efectivamente donde también hay hartos y hartas adultos mayores. Así que les dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por escucharnos. Comenzaba la década de 1950 y Magallanes enfrentaba un resurgimiento del desarrollo económico de la mano del petróleo, la ganadería y el puerto libre. Rápidamente la población comenzó a aumentar, concentrándose principalmente en la capital Punta Arenas. Familias y trabajadores de las más diversas actividades venían al Austro a buscar nuevas oportunidades. Estos hechos, determinaron un crecimiento poblacional relativamente importante que hicieron que Magallanes, y claro, principalmente Punta Arenas, que es la que concentraba el 70-80% de la población,
creciera entre 1952 y 1960 aproximadamente un 30% de su población. Una presión demográfica importante para un territorio tan concentrado como el nuestro, grande, extendido, pero concentrado desde el punto de vista de su población, que redundó en una presión desde el punto de vista de la necesidad de suplir el déficit de vivienda en la ciudad de Punta Arenas. El aumento en la población presionó fuertemente el desarrollo urbanístico de Punta Arenas, que en ese entonces mantenía el plan regulador de 1948. Se necesitaban terrenos aptos para construir y la mayoría se radicaban en caminos de consolidación al interior del límite urbano. La ciudad ya tenía un trazado, un tejido urbano en su área central, había dado un salto hacia el norte, hacia lo que actualmente es el barrio Croata, y a partir de 1910, 1920, inicia un proceso de crecimiento en lo que uno podría denominar va a ser su primera periferia, y que se van a dar en lo que antiguamente habían sido las hijuelas rurales. Algunas hijuelas rurales están hacia el norte y otras hacia el sur del río de las Minas, de ahí que este sector sur donde se va a encontrar la población Fitzroy se le vaya a denominar por extensión el barrio sur. Muchas personas construyeron sus viviendas sin las condiciones adecuadas de alcantarillado y caminos. El histórico problema de la vivienda se manifestaba también en otras regiones de Chile, obligando al gobierno de Jorge Alessandri a generar soluciones habitacionales que además ayuden a mejorar la condición de la ciudadanía. La forma en que fue subdividido el suelo en el barrio sur inicialmente fue a partir de predios muy pequeños, y eso va a determinar que las posibilidades de construcción sean relativamente limitadas. Un predio pequeño dio facilidades para que los adquirientes inicialmente del sector del barrio sur fueran clases populares. El Estado se hace cargo o intenta suplir ese déficit por medio de una serie de herramientas, y entre ellas por medio de la gestión de la resolución de grandes conjuntos habitacionales para la ciudad. Surge así en Punta Arenas la idea de construir nuevas poblaciones en la ciudad, tanto por iniciativas privadas como estatales, pero un proyecto dejará huella y marcará un hito en el desarrollo arquitectónico moderno en Magallanes, la población Fitzroy. La Corvi empieza un ejercicio de búsqueda de lugares posibles, llegando a un paño de aproximadamente 8 hectáreas que tenía el Servicio de Salud en el sur de Punta Arenas. A partir de eso y de la fusión de un predio de 2 hectáreas que entregó la municipalidad, la Corvi planificó y desarrolló lo que hoy en día se conoce como la población Fitzroy. En septiembre de 1960, la Corporación de la Vivienda finaliza el concurso de anteproyectos de arquitectura para la construcción del conjunto habitacional Robert Fitzroy, emplazado en un terreno con cerros y pendientes acusadas, al sur del río de la Mano y a un costado del Parque María Betty. Los ganadores fueron un grupo de arquitectos denominado Taller de Arquitectura y Urbanismo, TAU, todos egresados de la Universidad de Chile y, en esa época, exponentes del movimiento moderno. En la propuesta del TAU, del equipo de arquitectos que se le adjudicó, habían una serie de estrategias y de elementos que pretendían arraigar la respuesta a las circunstancias y las problemáticas locales, ¿ya? El tema de los concursos era y de los grandes conjuntos era una política pública que se desarrolló prácticamente en todo el país. Pero en otras ciudades como en Concepción, Rancagua, el mismo Santiago, las soluciones fueron mucho más estándar, podríamos decir, desde el punto de vista de las influencias de la arquitectura moderna. La estrategia fue audaz. Utilizó las pendientes pronunciadas, los volúmenes compactos y herméticos, además de revestimientos locales. Todo para responder a las condiciones desafiantes de construir bajo los parámetros de la arquitectura moderna en regiones extremas como Magallanes.
Se partía de la base de que había mucha nieve, digamos, había una gran carga desde el punto de vista del peso, entonces se partía de la base de las soluciones con cubiertas pronunciadas para que rápidamente evacuara esa nieve. Y de materiales que hubiera disponible en la región para bajar los costos de los costos de construcción, que en ese momento eran bastante altos y que era una problemática para el desarrollo de la construcción por parte de la Corby. De hecho, esa estrategia llevó a que gran parte del diseño de las viviendas fuera sobre la base de elementos seriados y prefabricados. Casi todo, las estructuras metálicas, los revestimientos, las planchas metálicas, los revestimientos de madera, las ventanas y las puertas, gran parte de los elementos fueron traídos en barco desde el centro del país. Para facilitar el crecimiento de Punta Arenas, el Estado efectuó una serie de obras. Las más importantes fueron el encauce del río de las Minas y la construcción de los puentes entre 1960 y 1967, el soterramiento del río de la Mano, además de la apertura de la Avenida República y España en 1964. En el caso del barrio sur, inicialmente no contaba con la dotación de infraestructura y eso generaba un problema al momento de querer lotearse. Y eso también está en relación a las conectividades de las distintas poblaciones que se empezaban lentamente a materializar hacia el sur de la ciudad para quedar en buena relación con la trama ya existente, con el trazado o el tejido ya existente. Dentro de esas conectividades que se van a ir haciendo por partes de la ciudad y que van a tener un impacto en la población Fitzroy, evidentemente está la Avenida España. La Avenida España no tenía continuidad tanto hacia el norte de la ciudad y no tuvo continuidad hacia el sur de la ciudad, pese a que estaba contemplado así en la planimetría general de la ciudad y estaba contemplado así también en el proyecto que va a ser el TAU. En paralelo, el gobierno central promovía en la gente la adquisición de viviendas como una forma de activar la actividad económica. Lo hacía por medio de beneficios como el DFL número 2 y las cajas de ahorro para la vivienda. Recién en 1966 se iniciaron los estudios para modificar el plan regulador de la ciudad. Antes de eso, la mayoría de los proyectos de vivienda estaban construidos fuera de los márgenes urbanos y no contaban con los beneficios de financiamiento estatal. Pese a todo, la presión por tener una casa era mayor y Punta Arenas seguía creciendo. Uno podría hacer la hipótesis de que ese desbordamiento de la ciudad fuera de sus límites antiguamente e incluso hoy son de todas formas procesos de especulación del suelo. Y en esos procesos de especulación del suelo, sin contar con la infraestructura suficiente, siempre plantea la problemática de quién los construye posteriormente. En el caso de la Fitzroy, el proyecto no se aprobó completamente debido a las restricciones en la zonificación que establecía el plan regulador de la época, un problema que se solucionó mientras se ejecutaban las obras. La arquitectura moderna ya estaba presente en Magallanes en edificios destinados a empresas públicas, pero aún no se aplicaba a conjuntos habitacionales de la magnitud de la población Fitzroy. Bueno, el sistema compositivo yo diría que el principal es la lógica de cómo se organizan y cómo se agrupan las unidades en un conjunto. Comparando en el trabajo que hemos hecho con Daniel, digamos, comparando otras propuestas de esa oficina, no se ocupan los elementos de diseño ni las soluciones de diseño que aparecen en esta población. Las lógicas con respecto a la estructura urbana sí se repiten, digamos, son más o menos estándar. Se adecuan evidentemente a los contextos y a la geometría de las distintas soluciones, pero recurrir a la viviendas individuales, viviendas en pareo, digamos, viviendas en bloque de 4 y el diseño de la propia vivienda, diría que son expresiones exclusivas distintivas de esta población. Inicialmente, la obra de la población se la adjudicó a la firma Guanapri, que renunció por un alza del 16% del presupuesto original. En un nuevo llamado se le entregaron los trabajos a 2 empresas.
El primer grupo fue asignado a Molinari y Compañía Limitada, cuyas obras estuvieron a cargo de René Jules, mientras que el segundo grupo se asignó a Nahmías Hermanos y Compañía Limitada, dirigido por el ingeniero Emilio Torrealba Morales. El conjunto total consideró 684 viviendas. El terremoto de Valdivia de 1960 obligó al Estado a desviar los recursos económicos a la reconstrucción. La catástrofe hizo que las obras de la FIRROY se ejecuten en etapas, ampliando el número de constructoras en la obra y dejando sin ejecución algunos elementos como locales comerciales, la escuela y la pavimentación de pasajes interiores. El concurso se sancionó en 1960, la construcción final se desarrollará hasta 1965. En la primera etapa se construyeron solamente las viviendas y parte de la urbanización, es decir, parte de las calles, las escaleras, los espacios públicos, dejando para una segunda instancia lo que eran los equipamientos entendidos, o sea, que estaban entendidos dentro de ellos la construcción de una escuela, un jardín infantil, una lavandería colectiva y locales comerciales. Lo principal era la vida, digamos, a pie, podríamos decir, y los vehículos quedan un poco en un segundo lado. Entonces se propone una estructura urbana mayor, que es la que determina unas calles perimetrales, unas vías mixtas entre peatonales y vehiculares, que son los pasajes que ingresan a la población, ¿ya? Y una estructura central, que es la que se puede ver aquí, digamos, que es netamente peatonal. Eso evidentemente con los años se fue tergiversando y hoy en día está un poco difuminada, pero la idea era potenciar el centro de la población desde el punto de vista peatonal, desde el punto de vista del uso y desde el punto de vista de los equipamientos que nutrían ese centro. Desde el punto de vista de las viviendas se plantean, son 3 modelos que se disponen de manera distinta, entonces generan cierta riqueza en la configuración del espacio urbano o de las perspectivas que se tienen de las distintas calles. Los más conocidos son estas unidades de 4 viviendas como la que están allá abajo, que son 4 viviendas que se estructuran en función de un muro común, que es un muro en X. Entonces, en cada uno de los cuadrantes determina una vivienda. Esas son viviendas de 2 pisos más una buhardilla, y después viviendas en banda, como la que tenemos aquí, que se disponen una a la otra y que tienen unidades habitacionales hacia los 2 lados. Finalmente, en el sector bajo, que es en el de un piso, que es el que se ha ido difuminando con el resto de la ciudad, eran viviendas de un nivel que se disponían en pares simétricos o en pares opuestos. Con lo cual, si bien es el mismo modelo, uno no percibe la vivienda repetida, porque también tiene que ver con cómo se ordenan en un sistema compositivo de hélice. Entonces si uno los pudiera mirar desde el cielo, digamos, originalmente como era, uno vería las aspas de la hélice que se tuercen. El proyecto original enfrentó modificaciones en varios aspectos y la mayoría se relaciona con la topografía y la estructura vial. Es una forma de estructuración que no existía en Punta Arenas y desde ese punto de vista va a ser una innovación espacial que probablemente no se volvió a replicar en estas dimensiones, con esta proporción, y que siguen haciendo de la población Fitzroy un lugar urbano lleno de interés. Los recursos formales fueron distintos porque las estrategias tenían que ser otras. Entonces, no son los típicos elementos con cubiertas planas, con elementos horizontales. De hecho, la solución es interesante eso, porque la solución de vivienda, o sea, de conjuntos residenciales de la Corvi en el resto de Chile fue principalmente sobre la base de edificios o de colectivos. Y en el caso de la Fitzroy no se optó por esa solución, sino que se optó por viviendas unifamiliares, que es una solución que se da de manera complementaria en algunos grandes conjuntos del resto del país, pero no exclusiva. Y eso sí es una diferencia de acá con el resto del país. El 23 de noviembre de 1963 se iba a realizar una ceremonia de entrega con autoridades del gobierno central, pero los días de duelo decretados en Chile por el asesinato del presidente de Estados Unidos, John Kennedy, redujeron los actos a una entrega simbólica. Los costos de construcción elevaron, finalmente, el precio de las viviendas que estaban pensadas para obreros y sus familias.
El fiscal de la Corporación de la Vivienda de aquellos años, Carlos Rubio, junto con autoridades regionales, entregaron las viviendas reservadas a las diferentes cajas de previsión. En febrero de 1964, y en el marco de la entrega de casas a los imponentes de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, se organizó una nueva actividad que hizo las veces de inauguración. Había toda una construcción teórica, práctica, institucional, digamos, y una organización del Estado para llevar a cabo una visión de ciudad y que aquí se intentó hacer. De hecho, se intentó en muchas ciudades en Chile, digamos, en muchas ciudades se hizo completo, pero aquí se intentó y nunca se terminó, digamos. Entonces, lo que nosotros vemos y logramos percibir o lo que esta fracción de la ciudad no es lo que se pensó. Y bueno, es un proyecto, se trata de un proyecto inconcluso, digamos. A pesar de todas sus fortalezas, está incompleto. Más allá de los detalles, la población Fitzroy representa para Punta Arenas un hito en el crecimiento de la ciudad hacia el sur. Fue el primer intento de la arquitectura moderna en Magallanes en crear un nuevo concepto de ciudad con una concepción integradora. Uno de los principales atributos de la población Fitzroy aparece desde el inicio del concurso y lo que es interesante es que es un aspecto de la población que efectivamente se materializa y tiene que ver con la estructuración de un espacio urbano jerárquico que es el que va a establecer una relación entre los distintos modelos de vivienda de la población y también entre la parte, si uno quiere, baja de la población y la parte alta de la población. Es la materialización de una manera de entender y de construir la ciudad por parte del Estado, ¿ya? Una manera que integraba, que no se hacía cargo solo de la vivienda para un segmento socioeconómico específico, sino que integraba una diversidad de soluciones. Con una complejidad que en ese momento tenía que ver con los equipamientos y con la estructura urbana. Entonces se intentaba resolver un pedazo de la ciudad en una respuesta unitaria. El diseño favoreció cierta asociatividad y que ha redundado, digamos, en la participación activa, digamos, de las juntas de vecinos o de clubes deportivos o asociaciones de vecinos. Y eso, digamos, es un ejemplo o una cosa bien valorable y valorada también por la propia gente que vive acá. Ya son pocas las casas que mantienen su estructura original. Las modificaciones también forman parte de la continua evolución de los barrios de la ciudad. Sin embargo, quienes aún habitan los pasajes abruptos de la Fitzroy son herederos de una parte de la historia urbana de Punta Arenas.